Usted está viendo El Informe con Alicia Ortega. Los últimos 24 años de Lugo han quedado atrapados en fotografías que revelan diferentes etapas que solo ha podido vivir esporádicamente y durante cortas visitas de sus familiares a las diferentes penales. Desde su arresto ha estado en 4 cárceles diferentes, todas en el estado de Nueva York. La etapa más difícil fue en Rikers Island, lugar conocido como La Roca. Allí, dice, lo agredieron guardias y presos. Hubo una ocasión que fue una ocasión muy delicada para mí, donde casi fui violado en La Roca por 2 reclusos. Gracias a Dios y a Nuestra Virgen de la Altagracia, creo que hoy día me encuentro en la posición de decir que gracias a Dios no fui violado. Aún recuerda la escena, siendo la madrugada. Un oficial entra a mi celda, estoy durmiendo, es las 3 de la mañana, entra un oficial y 2 reclusos a mi celda y de un momento a otro me comienzan a pegar los reclusos y en ese momento que me están pegando, el oficial sale de la celda y al salir de la celda le dice a los reclusos, hagan con él lo que ustedes quieran. Me comenzaron a quitar la ropa, uno de ellos le dice al otro que me agarre y al agarrarme, al decirle que me agarre, él me suelta y yo me le zafé y me abracé de la pata de la cama y comencé a gritar, a vocear, con la esperanza de que alguien viniera a ayudarme. Nadie vino a ayudarme, pero yo seguí abrazado de mi pata de la cama con una determinación única que creo que solo el miedo de evitar ser violado por 2 reclusos puede llevar a uno a tener esa fuerza. Y me abrazo sigo abrazado de la pata de la cama y sigo voceando hasta que los otros reclusos en la unidad comenzaron a vocear y a hacer bulla. Y los 2 reclusos que querían violarme se asustaron y salieron huyendo. No ayuda que el caso por el que fue condenado había consternado a Nueva York a principios de la década de los 90. Y ellos me lo dijeron en varias ocasiones, tú vas a tener muchos problemas y es por tu crimen. Mataste a una muchacha embarazada, yo soy inocente, aquí en la prisión el clamar ser inocente no es algo popular. Y hay personas que son inocentes igual que yo, pero ¿a quién le estamos diciendo que somos inocentes? Tal vez a criminales y personas que han cometido crímenes horrendos que no quieren escuchar eso, a oficiales que tampoco creen. Reconoce la atrocidad del crimen al que se le vincula. Fue un crimen horrendo en todo el sentido de la palabra, porque estamos hablando de una muchacha joven, de algunos 21 o 22 años, inocente, embarazada, y su esposo o su marido, el cual, a pesar de haber sido un vendedor de droga, no se merecía la muerte. Fueron unos crímenes horrendos. Aún no comprende cómo al autor material de los asesinatos le cantaron 10 años de cárcel, mientras que a él le impusieron 2 condenas perpetuas con un mínimo de 45 años a cumplir antes de ser elegible para cualquier tipo de libertad condicional. Mis familiares durante los 25 años han luchado, han conseguido abogados que usualmente lo que quieren es el interés económico, pero estamos hablando de una familia pobre, sin recursos, que trata de economizar para conseguir un abogado que me represente. Y han hecho mucho sacrificio en ese sentido. Algunas de las miles de cartas que han escrito sus familiares solicitando la revisión de su caso están colgadas en la página web Free Lugo, que maneja su esposa Mary Lugo. La conoció en 1999 estando encarcelado a través de un amigo mutuo. Se casaron y tienen un hijo de 13 años. Es difícil, dice. Hay eventos importantes en su vida que ha perdido. Él se derrumba por lo menos 2 veces al año. Quiere que su padre esté en casa. La situación no ha sido menos tortuosa para su hija de 26 años, quien tampoco recuerda a su padre en libertad. Estoy dolida, asegura. Siento que mi padre no debe estar preso. Es inocente y está encarcelado por algo que no cometió. Es un sistema de justicia corrupto. Eso es algo muy
¿cómo le diría? Duro para mí, porque yo quisiera estar ahí para mis hijos, poder caminarlo como mi mamá trató de caminarme a mí durante mi juventud, especialmente a mi hijo de 13 años. Es por eso que motiva a otros a que se desarrollen aún estando encarcelados. Yo entré a la prisión cuando no sabía inglés y eso fue un obstáculo muy grande para mí, porque a veces me pegaban golpes nada más por eso, por no saber inglés. Después que casi me violan los reclusos, decido que para yo poder lograr eventualmente demostrar mi inocencia, debo educarme. Aprendió el idioma y consiguió su diploma de bachillerato. Poco después, inició 2 programas para ayudar a otros reclusos y no quedarse de brazos cruzados. Comienzo a crear programas para ayudar a otros reclusos a que cambien su forma de ser. En el sentido de que la forma criminal en que nosotros pensábamos en la calle no es la forma de uno conducirse, no solamente aquí, pero al retornar a la sociedad. Logró su título universitario de Excelsior College en Ciencias y Humanidades. Mi posición siempre ha sido, ok, yo vendí droga en la sociedad, yo fui un ladrón de vehículos en la sociedad, era un criminal en ese sentido, pero yo no quiero retornar a la sociedad con esa misma mentalidad y quiero avanzar cada día más para cuando regrese a la sociedad tener algo, aunque sea un granito de contribución para la sociedad, sea aquí en la República Dominicana, para tratar de crear una sociedad mejor para todos. No se arrepiente de no haber negociado hace 2 décadas cuando le ofrecieron declararse culpable a cambio de una sentencia más leve. Yo prefiero, antes de hacerme culpable de un crimen que no cometí, un crimen tan horrendo, de una muchacha con nacional mía, y un señor, un hombre el que no se merecía la muerte, mejor prefiero pasar el resto de mi vida en la prisión. Mantiene el mismo clamor desde hace 24 años. Solamente le estoy pidiendo que reinvestiguen el caso, porque al final del día, si escudriñan el caso del principio hasta el final, se establecerá de que yo fui encontrado culpable, inocentemente, injustamente, por un crimen que no cometí. Yo sé que al final del día la justicia prevalecerá. A pesar de que nos encontramos, obviamente, en un sistema donde la justicia no ha trabajado para mí por casi 25 años, yo no me voy a dar por vencido. Yo seguiré luchando cada día, porque yo sé que la justicia tiene que prevalecer. No desmaya su fe y aunque mantiene las esperanzas de conseguir su libertad, sabe que existe la posibilidad de que tenga que cumplir por lo menos 20 años más. Sería muy difícil para mí, pero al final del día diría que es lo que Dios quiere para mí. No tendría otra opción. No hay ninguna otra opción. Seguir tratando de convertirme en una persona mejor durante mi estadía en la prisión, para poder brindar desde aquí adentro a los jóvenes y a la sociedad lo poco que pueda brindarle. Solicitamos por escrito una entrevista a la Fiscalía del Bronx, pero vía telefónica nos dijeron que no hablarían del caso. Es importante destacar que Lenin Sepúlveda, por cooperar con las autoridades, fue sentenciado a un mínimo de 25 años de prisión. Recuerden que a su organización se le atribuyen unos 30 asesinatos. En octubre de 2017 podría tener su primera audiencia para optar por libertad condicional, que podría obtener en febrero del año 2018. Eso mientras que Manuel Lugo lucha por conceder que un juez le dé una audiencia para presentar los elementos que su defensa ha conseguido durante 2 décadas de investigaciones. De no lograrlo, pasará otros 21 años preso antes de que pueda solicitar esa libertad condicional. Si logra demostrar su inocencia, la Fiscalía podría enfrentar una demanda que en casos similares han tenido que pagar hasta $1 millón por cada año de encarcelamiento. En breve, dominicanas que se destacan aquí en la Gran Manzana, venciendo todo tipo de obstáculos. Continúe con el informe.